En este ejemplo vamos a ver otro circuito que se puede resolver por ley de corriente de Kirchhoff. Pero antes hay que comentar acerca de este par de circuitos. El primero de ellos, acá a la izquierda, tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y dos puntos a los cuales se puede conectar un circuito más complejo, pero ahorita lo vamos a representar por una resistencia de carga. La misma resistencia de carga está en este otro circuito. O sea, eso tienen de igual los circuitos. La diferencia está en que este, el de la derecha, tiene una fuente de alimentación de voltaje y una resistencia en serie. Entonces, si analizamos el par de circuitos, pues en el primero debemos de hallar la corriente de la resistencia de carga y en el segundo, pues el voltaje y la corriente en la resistencia de carga. Esas serían nuestras dos consideraciones. Para la corriente, en el primer circuito es un divisor de corriente, entonces ya sabemos que si queremos calcular esta, lo que hay que hacer es quitar esa resistencia de la ecuación, nos queda la resistencia que está en paralelo con la fuente sobre la resistencia total del circuito, la resistencia equivalente, multiplicada por la corriente de alimentación. Para el otro circuito, la corriente que va a atravesar a este resistor va a ser igual al voltaje sobre el total de la resistencia equivalente. Para el voltaje, si yo quiero calcular el voltaje en esta resistencia, en este circuito, pues el voltaje va a ser igual a el paralelo de las resistencias y de este lado el voltaje va a ser igual a el divisor de tensión. Si igualamos la corriente de carga en esta resistencia va a ser igual a esta otra corriente. Aquí están igualadas, podemos cancelarlo. O si igualamos el voltaje va a ser igual a este voltaje que ya habíamos calculado de la carga, pero del otro lado también va a ser igual a esta ecuación. Si vamos a cancelar aquí los términos RL y las resistencias, resulta que de las dos ecuaciones vamos a obtener la misma, la ley de Ohm. Parece que ya nos la sabíamos. Sin embargo, esta ecuación nos va a permitir cortar el circuito a partir de estos dos puntos, en cualquier caso, y sustituir uno por otro y trabajar indistintamente como se quiera o como se requiera. Para esto veamos un ejemplo. Esto se le conoce como equivalencia entre fuentes y estamos eligiendo ahorita este circuito para trabajar. Le tenemos que aplicar la ley de corriente de Kirchhoff, pero aquí hay una fuente de voltaje y aquí hay otra fuente de voltaje. Entonces a este circuito no le podemos aplicar directamente la ley de corriente debido a estas fuentes. Lo que sí podemos hacer es transformar el circuito. Tomamos este nodo y tomamos este otro y esta fuente en serie con esta resistencia le vamos a aplicar esta transformación y la vamos a cambiar por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Lo mismo a este par de fuentes, fuente de voltaje en serie con resistencia, la voy a cambiar a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Y aquí está. Como hay que aplicar esta ley de Ohm que ya habíamos encontrado en la equivalencia entre fuentes, pues para este nodo lo que voy a hacer es dividir el voltaje entre la resistencia y tengo la corriente. Entonces 10 volts entre 5 amperes es lo que me va a definir mi corriente de fuente. En la otra fuente lo mismo, 3ix, y x es esta corriente no interviene en la transformación de fuentes, por lo tanto la puedo yo manejar como 3 entre 6, que es el valor de la resistencia que voy a poner en paralelo. Haciendo esto, pues ya puedo definir los dos nodos. Estos dos nodos son los que no van a cambiar. Aquí habría otro, aquí también.
pero a la hora de transformar desaparecen esos nodos y ya puedo definir el de tierra. Como quiera que sea, puedo empezar a poner en el nodo 1 las leyes de corriente de Kirchhoff. Acá en este nodo entran 2 amperes y salen la fuente de 5 amperes, la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms, B1 menos B2, aquí la expresamos, y la corriente que pasa por la resistencia de 5 ohms, aquí está. Un truquito interesante es que de inicio 1 sobre el valor de las resistencias directamente nos dan las conductancias y esa es la que podemos nosotros emplear en las ecuaciones. Para el nodo 2, los 5 amperes que entran de esta fuente, esta otra corriente también entra, B1 menos B2 sobre 4, esta ya la habíamos definido según la dirección de corriente. Esta también entra, que es la fuente controlada, y va a ser igual al voltaje 2 sobre las resistencias, que son las dos corrientes que salen. Entonces, ese voltaje, bueno, esa ley de corriente en el nodo 2 ya está definida. Trabajemos con ellas con un poco de álgebra, pero antes analicemos qué cosa es la corriente X. Si solamente quiero saber esta corriente, la puedo definir como el voltaje en el nodo sobre la resistencia, directamente de la ley de Ohm. Entonces es B2 sobre 8 ohms. Ahora sí, esta ecuación, pues la separo. B1 está aquí, B1 está aquí, un cuarto menos un quinto es lo que me queda para el valor de B1. Un cuarto de B2 es el segundo valor. Y la otra ecuación es un poquito más complicada. Entonces, lo que hago es 5 amperes los dejo aquí y todo lo demás lo despejo al segundo término. B1 sobre 4 menos B2 sobre 4 pasan con signo contrario. Aquí ya están. Más un medio de IX. Empleo esta ecuación, lo coloco menos porque lo estoy despejando. B2 sobre 8 ohms entre 2 más un octavo y un sexto B2 sobre cada uno de ellos. Si hago eso, entonces la segunda ecuación me va a quedar menos un cuarto de B1, es el único término en B1 que tenemos, y B2 va a estar multiplicado por este cuarto menos un 16avo más un octavo más un sexto que ya teníamos aquí atrás. Entonces, armo las matrices de solución de esta forma. Ya haciendo la operación completa me queda 23/48. B1 y B2 son mis incógnitas y mis fuentes son menos 3 y 5. Menos 3 es que es 2 menos 5 amperes. Entonces, puedo utilizar MATLAB para resolverlo. Esta es la notación que hay que emplear. Una matriz G de un 20, coma si quiero el mismo renglón, un menos un cuarto, punto y coma si quiero cambiar de renglón, menos un cuarto con 23/48. Para la corriente, menos 3,5, esa era mi columna, por eso le pongo a punto y coma. Calculo la inversa de la matriz G, multiplico las matrices y obtengo los valores de voltaje. Esos valores son los que están aquí, ya sea en modo fracción o en modo decimal, corresponden precisamente a nuestros voltajes de nodo encontrados. Entonces es así como pues hallamos o aplicamos nuestra ley de corriente de Kirchhoff con fuentes dependientes.